Soy Irene González, farmacéutica rural, y en redes sociales podéis encontrarme como Boticonsejo. Y yo soy Guillermo Estrada, y en redes sociales podéis encontrarme como DocPharma. Esto es La diferencia está en la dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial, con un juego de bulo y verdad y con una noticia un poquito picante. Sí, en el mostrador de la farmacia, pero seguro que otros compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, psicólogos, fisios, también viven situaciones parecidas y seguro que pueden sacar alguna enseñanza de este podcast. La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos empezando el podcast de La diferencia está en la dosis, pero hoy vamos a tratar un tema que a Guillermo y a mí pues nos gusta especialmente. Hablamos de una patología respiratoria, quizás de las más conocidas por los sanitarios y de las menos conocidas por los pacientes. Hablamos de la EPOC. De la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Quizás es una de esas patologías que tienen múltiples metáforas. A mí siempre me gusta mucho la de la montaña, ¿no? Que el sanitario es como una especie de sherpa que puede llevar al paciente a ayudarle a subir la montaña, pero es el paciente quien tiene que cumplir el tratamiento y que la única manera de alcanzar el objetivo terapéutico precisamente es cumpliendo el tratamiento. Y a veces pues da miedo y respeto, como hay montañas que dan miedo incluso a aquellos a quienes se atreven a escalarlas, como la EPOC. ¿No, Guillermo? Sin duda. Es una de las enfermedades, yo creo, que quizá no es equivalente la prevalencia de la patología, que además tiene un infradiagnóstico importante, con el conocimiento social de la misma. Pues nada, Guillermo, te veo a tope con el tema, así que ponnos al día con la dosis de datos. Muy bien, vamos con la dosis de datos de hoy. Estos datos están extraídos del EpiScan 2. Si no sabéis lo que es, lo buscáis y así os culturizáis un poquito vosotros también por vuestra parte. En pacientes entre los 50 y los 70 años, la prevalencia de la EPOC ronda el 12%. No llega, pero casi. Pues yo creo que es una patología bastante prevalente en una franja de edad delicada y que quizás se conoce bastante poquito, ¿no? El infradiagnóstico que hemos comentado antes, el 74,7% de infradiagnóstico estimado. Es una auténtica barbaridad. Pacientes ya tratados. Sabemos que la adherencia al tratamiento, en general, según datos de la OMS, ronda el 50% de los tratamientos farmacológicos generales. En el caso de los inhaladores, nos vamos a cifras próximas al 40%, incluso menos. Por eso digo que los objetivos terapéuticos solamente se consiguen con un buen tratamiento y siendo adherente al mismo. Y ahí somos muy importantes los farmacéuticos. La EPOC diagnosticada tarde y maltratada, como cualquier enfermedad grave, tiene como final la muerte, ¿no? Los datos es que es la quinta causa de muerte en varones y la séptima en mujeres. Pero el camino que lleva hasta allí es el que realmente le preocupa a mucha gente y el que a veces nos cuesta, ¿no? Porque hay pacientes que se fatigan a subir una cuesta o un tramo de escaleras, que a duras penas realizan algunas tareas del hogar o que pueden tener dificultades incluso para lavarse o vestirse. También a veces para comer o beber, para deglutir. Te he visto un poco malvado, diciendo que busquen el estudio EpiScan. Bueno, nosotros Haciendo ponemos daño. los datos, ponemos las referencias, pero si el oyente quiere saber un poquito más, tiene a su disposición un montón de bases de datos, entre ellas este estudio EpiScan 2, que es súper interesante. Sí, porque si no, el podcast en vez de media horita duraría 4 horas. No podemos estar aquí dando todos los datos. Que a mí no me importaría, pero yo como solo hago lo que tú me dices. Claro, exacto, justo eso. En eso estaba yo pensando. ¿Qué te iba a decir? Hablando de los datos, cambiando de tema y por no seguir con yo creo que todos se nos viene a la imagen algún paciente que viene a la farmacia con este perfil o incluso pacientes que no están diagnosticados, que pensamos que posiblemente pueda estar en este entorno, o sea, con estas características o en un inicio que muchas veces incluso derivamos nosotros al médico. No te vienen así a la cabeza porque hombre, yo... me vienen unos cuantos, tú calcúlate. ¿Cuántos pacientes entre 50 y 70 años entran diariamente en tu farmacia? Un porcentaje Pues en la mía elevado. zona rural, creo que el 90,
Pues fíjate, de ese 90%, si no sé si recuerdas el programa de tabaquismo, que hablábamos Sí, que el porcentaje de población fumadora entre los 18 y los 64 años estaba en España entre el 33%. sí, Quizás entre los 50 y los 70 sea un poquito menor, pero vamos a ponerle un 25%. Pues de ese 90%, en total, alrededor del 20% son pacientes fumadores. Y de ese sí. 20%, con esas edades, ya seguro que hay alguno en un estadio eh, breve, pero pequeño de la enfermedad. Sí, 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 totalmente. Ya te digo, me vienen a la imagen varios de ellos, incluso cuando ya llevas tiempo en una farmacia, no solo eso, vas viendo su evolución y cómo pues a veces con el tratamiento pues estabilizan o incluso pues eso, sí, llegan a estabilizarse o a controlarla, que quizás para mí sea de lo más importante, el que sean capaces de mantenerla, ¿no? Se puede decir, el ver cómo Sí, estaba de de mal limitar las antes, pero desde que usa bien el exacerbaciones, claro, tratamiento, pues por lo menos remonta un claro. poquito. Sí, sí, no, Pero el bueno. objetivo tiene que ser, obviamente, evitar las exacerbaciones y sostener el estado de salud del paciente lo máximo posible para evitar pues, las recaídas y para tener reingresos no programados y para que bueno, la calidad de vida del paciente sea la mejor posible. Pero ¿sabes quién nos va a explicar esto un poquito mejor? Sí, creo que sí lo sé, Pues pero mejor que nos lo cuentes tú. venga, vamos a dar paso a nuestra invitada. Vamos a Genial. por la entrevista. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros una invitada de lujo. Es Marta Polop Cervera. Ella es médico neumólogo en el Hospital del Sagunto. Es profesora asociada de la Universidad CEU San Pablo de Valencia. Además, es expresidenta de la Sociedad Valenciana de Neumología. Y bueno, para empezar, Marta, hola. Hola, encantada de estar Bienvenida, con Marta. vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo para ponernos al día un poco con este tema. No, gracias a vosotros por invitarme y por darle visibilidad a esta enfermedad que, como muy bien habéis comentado, es como una enfermedad invisible, muy prevalente, pero invisible. Sin entrar en clasificaciones, fenotipos de riesgo y otras cuestiones un poco que nos enseñan las guías como GSPOC, ¿cómo defines tú más o menos la EPOC a tus alumnos en clase? Pues a ver, yo creo que la forma de definirlo, que además creo que la población lo va a poder entender y es más fácil, yo les explico que es una enfermedad pulmonar, como su nombre indica, obstructiva crónica, que se caracteriza por fatiga o disnea, que es el nombre técnico, tos y expectoración, y que está provocada en nuestro medio por el tabaco. Influyen otros factores como puede ser la exposición a biomasa y hay condicionantes genéticos, pero fundamentalmente a estas alturas es 40 personas mayores de 40 años expuestas al tabaquismo. Y esto ocasiona que los bronquios, bronquiolos y alvéolos se destruyan e impiden que el intercambio de gases se produzca de manera correcta y por tanto el síntoma fundamental es la fatiga. Los pacientes se cansan cada vez más si no reciben tratamiento. Pero realmente es una enfermedad que ya digo básicamente producida por tabaco y que lo que provoca es la destrucción del pulmón. Y el Fíjate, pulmón, perdón, nada, es nada, sigue, sigue. ¿Y el pulmón? y el pulmón hay que tenerlo en cuenta, a mí esta frase me gusta decirla mucho, es el único órgano vital expuesto a medio ambiente. El cerebro está protegido por el cráneo, el corazón está protegido por la caja torácica, pero el pulmón, o el hígado, por ejemplo, sabemos, y todos sabemos que el hígado, si le provocamos una lesión, se puede regenerar y curar, pero el pulmón, al estar expuesto todo el tiempo a medio ambiente, las lesiones que le provocamos se quedan para siempre y no podemos revertirlas. Entonces, por eso también estamos muy concienciados los neumólogos con el cambio climático y con el medio ambiente y la exposición a sustancias tóxicas. Que no se valora, es verdad, y con el paso con estos últimos, pues esta última década o estos últimos años, se han incrementado al final. Y al final Claro. los afectados somos todos. Los que... Y realmente hay mucha gente antes, yo no sé, bueno, yo me acuerdo de cuando era pequeña, no sé si a vosotros os habrá pasado, pero mi padre es fumador, mira, en todas las casas pasan cosas. Y yo me acuerdo de ir en el coche, ventanillas cerradas y mi padre fumando.
que eso ahora nos parece impensable, ninguno de nosotros se lo haría a sus hijos. O salir de los restaurantes con picor en los ojos. Yo me acuerdo mucho de eso, de ser pequeña y era como, Dios, o cuando salíamos, ¿os acordáis cuando salíais? Sí, también esa. Hay que tirar para atrás, pero salías y salías a tomar algo, a bailar, y cuando volvías olías a humo y olías a tabaco. Todo, era horroroso. Y eso, por suerte, las leyes han ido avanzando y hemos conseguido ir frenando un poco la exposición de que la gente que no quiera fumar no tiene por qué fumar. Sí, por lo menos esa exposición de segunda, tercera mano, aunque los fumadores no hayan bajado muchísimo, pero sí esa exposición de segunda mano, tercera mano, sí que se tiene que haber reducido. Debe de haber bajado, y yo creo que ahora a los niños no los exponemos. No. ¿Os acordáis? Antes es que ibas a ver a un bebé recién nacido y allí se fumaba. Aquello era jauja, pero ahora yo creo que ya lo estamos consiguiendo, que al menos esa exposición se disminuya mucho. Sí, yo siempre lo cuento, bueno, en el podcast no, pero cuando mi madre estaba embarazada de mí, estuvo en un curso donde, claro, todo el mundo fumaba dentro de clase. Y de hecho, estaba en el tercer trimestre y llegué a perder peso yo, o sea, el bebé llegó a perder peso y parece ser que estaba relacionado con las clases estas. O sea, que para que viéramos el nivel de normalidad y cómo llegaba a afectar hasta ese punto, o sea que... Y realmente es cierto que la causa es el tabaco, pero no hay que sentirse culpables, porque el tabaco es responsable de muchísimas cosas. Entonces, creo que uno de los hándicaps que tenemos que vencer es que el enfermo respiratorio o que tiene POC se sienta culpable o se merezca lo que le pasa. Creo que los enfermos tienen que aprender a que la tos del fumador es que toso porque fumo, es que me fatigo porque fumo, no debe de evitar que vayan al médico y que consulten. O que consulten con vosotros y os digan, es que me pasa esto. No, pues esto no es normal, vamos a ver si es normal o no. Porque realmente solo 1 de cada 4 fumadores va a desarrollar EPOC. No todos los fumadores desarrollan enfermedad pulmonar. Y que tampoco es culpa suya, que es lo que tú dices. Es que nadie tiene la culpa. Porque eso es. Quiero decir, hay predisposición. Que no deberíamos fumar, estamos de acuerdo. O sea, no vamos a hacer nosotros aquí el alegato de no. el tabaco. De hecho, vamos a hacer el alegato contrario. El que no empezar a fumar, y creo que hay que hacer una campaña muy importante con los adolescentes, porque los adolescentes están empezando a fumar muy pronto, y sobre todo las chicas. Sí, se ve. Y se ve en la calle. Pero no solo tabaco, es que el mundo del vapeo... Sí, es peligroso. Es muy peligroso porque se produce combustión y al final vuelves y te expones a metales pesados que necesitan. Entonces, ni tabaco ni vapeo. Aunque sepa a chicle de... Porque a mí me ha pasado estar alrededor al lado de alguien que está fumando, que está vapeando y huele a chupa-chup. Sí. Pues, quiero decir, si no quieres tabaco, no hagas... Quiero decir, tómate un chupa-chup. Voy a meter aquí un pequeño dato. ¿Sabéis cuántos saborizantes existen en el listado de saborizantes registrados en el ministerio? Ni idea. Decido una cifra. La que... ¿1000? Irene dice 1000. Marta, venga, sin pasarse. ¿cuántos dirías tú? Yo iría por 10.000. 15.500. ¡He ganado! 15.500 saborizantes diferentes. Es que es una auténtica variedad. Pero más es que de helado. No. Yo no sabría enumerarte a lo mejor 100 sabores. Pues imagínate 15.000. Y yo creo que es lo que dice Marta, que existe un desconocimiento. En los jóvenes existe una percepción, ¿no?, de seguridad, de inmortalidad, y también un desconocimiento un poco de las consecuencias. Y este desconocimiento yo creo que se traslada también a la población general, no solamente a los jóvenes, sobre la EPOC. ¿Pero tú crees, Marta, que el desconocimiento de esta enfermedad, que es una enfermedad no es tan prevalente como la hipertensión o la diabetes, pero es una enfermedad con una prevalencia importante, un 12% en unas franjas de edades que son delicadas? ¿Qué crees que falta en cuanto a formación a nivel poblacional para que nos preocupemos un poco más de la EPOC? A ver, yo creo que lo que nos falta fundamentalmente es conocimiento y difundirlo a la población. Que la población, cuando quizás estamos utilizando un término muy complejo como es EPOC, todo el mundo sabe lo que es la hipertensión o la diabetes, porque es muy fácil acceder a un test de glucemia, hágame una revisión y todo el mundo se sabe su colesterol, ¿no? Y una vez al año que me midan el colesterol. Y además, yo sé, en las farmacias, ¿no?, hacéis esto de la gotita del dedito. Sí, justo. Si tuviéramos un test diagnóstico tan fácil como ese, pero creo que habría que hacer campañas de sensibilización, sobre todo para
quitarle la culpa al enfermo y que el enfermo consulte antes. Sí. O sea, que el objetivo sea cuando empieza a tener síntomas, independientemente de que fume, ya nos encargaremos, ya le apoyaremos, haremos todo lo que podamos para que deje de fumar, pero también evitaremos que la enfermedad progrese. Y creo que hay que hacer campañas poblacionales como se hacen contra, yo qué sé, la carrera contra el cáncer de mama, Sí, ¿no? O a favor de investigación por el cáncer de mama, o la de ponle freno para los accidentes de tráfico. No se habla de la enfermedad respiratoria. De obesidad, De de un obesidad, montón, de un ahora se montón de está patologías. promocionando un montón lo de la vida saludable, que cuando hacen cualquier anuncio, aunque sea de un producto que dices, es que esto es mejor que no te lo comas, es verdad. y debajo siempre Realiza pone, ejercicio físico durante tanto y toma. realiza actividad física y se recomienda que usted no abuse mucho del refresco, pero te sale ¿os acordáis del Sí. anuncio? Claro, es que yo ya tengo una edad y me acuerdo del anuncio del de la Coca-Cola Light. Sí. Salía el obrero ahí estupendo. Pues quizá habría que empezar a visibilizar la enfermedad, a que no pasa nada por tenerla, porque por suerte hemos evolucionado lo suficiente y la medicina ha evolucionado lo suficiente para poder controlar la enfermedad. Y tenemos muchísimos tratamientos en todos los estadios de la enfermedad. Aquí hay un traslado, yo creo, a nivel, por lo menos en farmacia, porque el 100% de las farmacias, diría yo, tienen un tensiómetro, si no el 100, el 99,99. Muchas de ellas, no voy a decir todas, pero yo hice un estudio hace unos años y el 50% tenían glucómetro y realizaban glucemias en la farmacia. Pero creo que no llegaba al 5% las que tenían algún tipo de microespirómetro, por ejemplo, en la farmacia, o algún tipo de elemento para evaluar la edad pulmonar o el estado pulmonar. Entonces esto... Pues es que ahora tenemos la suerte de que se están desarrollando microespirómetros que se pueden hacer a través del móvil. Ah, qué bueno. Descargándote una aplicación, puedes soplar hacer una exhalación en el micro y te dará al menos un porcentaje, una parte, ¿no?, de una información de cómo estás. Y después hay unos microespirómetros muy pequeñitos que se llaman CPD-6, que tienen una cosa que creo que para la población nos ayudarían mucho. Tiene poco valor científico, pero mucho a nivel poblacional. Y es que te dan un FEV1, que es la marca de la obstrucción, pero luego te da la edad pulmonar. Y te dice, pues usted, ¿cuántos años tienes? 28, y tu edad pulmonar es de 46. ¡Ostras! Ojo ahí, ojo. Ojo. Algo no va bien. Algo no va bien, ¿no? Entonces, yo creo que si se popularizara y en las farmacias pudierais hacer cribado de ese perfil, es algo muy llamativo, es como la glucemia, ¿no? Pues me echo el azúcar y tengo 400, ¡ostras! Estoy mal, ¿no? Pues yo creo que a todo el mundo son cifras que impactarían, ¿no? Y que a la población le impactarían y que dirían, ostras, pues voy a cuidarme o voy a vigilarme o voy a hacerme una prueba. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando queráis me cortáis, que es que yo hablo como... No te preocupes. Mientras sea interesante lo que cuentas... De hecho, me estoy acordando de un estudio que yo he participado sobre POC en las farmacias y era para ver si realmente se utilizaban bien o no los tratamientos. Y justo lo que estabas diciendo, o sea, es que se puede hacer perfectamente el tema de... Es que las farmacias habéis evolucionado también un montón. Sí, ¿vale? sí, Entonces, y realizáis un servicio público brutal en el que hay, pues tal día va la nutricionista, tal día no sé qué, pues tal día se podría hacer un cribado de función pulmonar. Y que llegamos a toda la población, porque es que hay una farmacia en cada pueblo. Entonces, al final es una forma fácil de que la salud llegue al paciente sin utilizar gastos, entre comillas, porque un gasto público, ¿no? Más o menos se puede decir que... Se han hecho experiencias en farmacia en este sentido. Hay algunos estudios realizados precisamente con el CPD-6, utilizando también el COPPS y algún otro test o algún otro experimento desde farmacia comunitaria. Es cierto que no se ha popularizado, pero sí hay estudios hechos de cribado. Hay uno concretamente en Baleares, el Farvalepoc, que es bastante interesante. Y yo creo que realmente sí podemos ser útiles en farmacia siempre que la microespirometría esté bien hecha. Sí. Ahora, antes de empezar a grabar estábamos charlando y yo quería guardarme algo para este momento. Y es hablar un poco de la psicología del paciente, porque yo realizo el COPD-PS en farmacia. Veo que el paciente tiene más de 5 puntos. Igual, lo mismo que he dicho del EpiScan y hemos hablado también de la guía GSPOC, y hablamos ahora del COPD-PS o del COPD-6, a todos los que nos estéis escuchando y estéis interesados,
buscad un poquito, vais a encontrar muchísima información. El COPDPS es un test que evalúa un poco y el COPD-6 es el aparato del que hablaba antes Marta. Entonces, se realizaban estos estudios y se derivaban los pacientes que tenían los criterios acordados con medicina de derivación. Se detectaron muchos pacientes en farmacia que cumplían estos criterios de derivación y que era posible que fuesen pacientes EPOC, pero no fueron al médico a que les diagnosticaran. Claro. Pero yo creo que es por la culpabilidad del fumador. El fumador siente que es culpable, ¿no? Porque y esto me lo he provocado yo. Bueno, pues vale, sí. Quiero decir, has fumado, pues sí, pero no eres mala persona, no eres canalla, ¿no? Es decir, te vamos a cuidar igual y te vamos a vigilar igual que si te hubiera dado un infarto. Yo siempre hago la comparativa con la patología cardiovascular. Cuando te da un infarto y tienes un evento cardiovascular, todo el mundo se preocupa pero cuando es que, claro, es de los pulmones. Bueno, pero esos pulmones están ahí, son tuyos y los podemos cuidar y mimar, ¿vale? Y vamos a ayudarte y a protegerte. Entonces, por el hecho de ser fumador no te mereces que te pase nada. Porque por esta regla de 3, por el hecho de coger el coche, ¿nos merecemos un accidente? No. No, por favor. Por el hecho de comer azúcar, ¿nos merecemos ser diabéticos? Tampoco. No. Tampoco. Por el hecho de ser... Nos pasa mucho también, y eso es algo que vemos... Sí, que se sientan culpables. Que se sienten culpables y que el paciente lo que tiene miedo es que vaya y el médico le regañe. A mí muchas veces me dicen, es que voy a ir y me van a decir lo que ya sé, que tengo que dejar de fumar. Y ahora no quiero. O sea, es como... Y yo es como, no, ves primero y luego ya vamos viendo. No te agobies. A mí hay muchos pacientes que me dicen, sí, ya lo sé, no me lo diga. Yo ya lo sé. Pero es que ahora no puedo. Y dices, vale. Y sobre todo lo que se plantean es si me dan tratamiento y abro mis bronquios y fumo, va a ser peor porque... Va a entrar más, ¿no? Va a entrar más. ¿Vale? Entonces, estos mitos hay que desterrarlos. Porque podemos evitar la pérdida de función pulmonar y que tengan una vida normal. O sea, este es nuestro objetivo. Y Marta, ¿piensas que la cantidad de infradiagnosticados que hay puede ser que se pierdan en el camino del diagnóstico? Me refiero, que vengan a la farmacia y no lleguen más allá, o que una vez pasen a enfermería no lleguen más allá, no lleguen al final entre unas cosas y otras, porque yo tengo un paciente que tiene EPOC todavía, bueno, creo que ya lo han diagnosticado, pero hará unos meses. Yo llevo aquí 2 años y desde el primer día que lo vi entrar sabía que tenía EPOC. Y bueno, tengo a otra que ni siquiera la han diagnosticado, esa al 100%, tiene EPOC. Tiene, pero no lo quiere saber. Ni ella quiere, ni nadie más quiere saberlo. Nadie más quiere saberlo. Nadie más. Es como, sobrevivo con mi Ventolin de maravilla, ¿para qué quiero que me den más? Digo, mujer, te estás tomando 5 Ventolines al mes, algo pasa ahí, algo hay. Pero bueno, la médica sigue cediendo. Entonces, ahí yo no puedo, si no deriva el médico de cabecera, no puedo hacer más. A ver, una de las cosas que los neumólogos peleamos mucho es porque se implemente la espirometría como un medio diagnóstico habitual, como el electro. Es cierto que la espirometría es un poco más compleja. Ya. Pero tú vas a tu centro de salud porque te duele un meñique y a poco que te esmeres te vas con un electro. Sí. Pero hacer una espirometría requiere formación. Es verdad que en la mayoría de los centros de salud hay espirómetros, cierto que también tapados con una sábana y sirven muy bien para apoyar las tazas de café, pero no se utilizan porque entre que es costoso hacerlo, que luego no sabes interpretarlo, que luego... Pero se están desarrollando muchísimos programas para conectar, ya que la medicina, pues hombre, hacemos alguna cosita, vamos mejorando, ¿no? Y están los sistemas interconectados, el que tú puedas hacer una espirometría y si tú no te atreves a interpretarla... Me lo envías. Me lo envías y yo te la interpreto. Eso. Y te digo, pues mira, está bien hecha, está mal hecha, o es tal, y me quedo yo al paciente. Pero creo que se pierde porque no tenemos la cultura de realizar espirometrías en primaria. Pero a mí me crea impotencia. Yo como farmacéutica, ¿qué me recomiendas a mí cuando tengo ese paciente? Porque yo tengo un paciente que primero ella no quiere y luego la médica tampoco apoya la situación, me refiero, porque ella realmente no lo acepta, ¿vale?
¿Qué hago con un paciente así? A Nada. ver, es que yo creo que el sobreuso de medicación de rescate, yo siempre a los pacientes les pongo el mismo ejemplo. Cuando me dicen, es que yo con el Ventolin, porque Ya. el Ventolin les chifla, les Es chifla. que parece que sea la salvación humana. Porque tiene una respuesta Claro. súper rápida. Y Ya, entonces el pero paciente percibe la mejoría. Pero cuando un paciente está utilizando tanta medicación de rescate, necesita medicación de base. claro, Quiero decir, entonces puede ser un EPOC, pero puede ser un asma o puede ser cualquier otra enfermedad respiratoria. Entonces, yo creo que lo importante es decirle que no la vamos a regañar de entrada y que le podemos dar tratamiento. Yo pongo el ejemplo siempre de que el Ventolin es como un paracetamol cuando te duele la cabeza. Tú, si tienes una migraña, te ponen un tratamiento de base para evitar las migrañas, un preventivo, o un antihipertensivo para que no hagas crisis hipertensivas. Pues el uso de Ventolin es un mal control de enfermedad. claro. Por tanto, algo hay que hacer y hay que darte otro tipo de tratamientos, que son los broncodilatadores de larga Sí. duración, o como pueden ser los corticoides inhalados, o lo que requiera cada paciente en función de lo que necesite. Pero creo que lo que hay que hacer es perderle el miedo a que el médico te regañe, y si no seguís su médico de cabecera, pues no se atreve a hacer Una espirometrías, pues que les pase un cuestionario. Ya. Y a partir de ahí inicie tratamiento que no son tratamientos perjudiciales, no tienen efectos secundarios a largo plazo. Seguiremos trabajando en ello. Ya te No, contaré. Ya te contaré. La farmacia sois fundamentales, la farmacia comunitaria. Yo insisto y la verdad es que es complicado, porque es lo que tú dices, no solamente el médico en este caso, son los dos, porque ella tampoco está dispuesta. Entonces también cuesta el doble porque tienes que animarla. Es que lo que me dice es que cuando voy me dije que lo que tengo que hacer es dejar de fumar. Y tal cual me dice, y entonces dejo de escucharla. Es que me dice eso. Claro. Digo, en parte la médica tiene razón, pero no hay que dejar de escucharla tampoco. Digo, vamos a intentar todos ser muy comprensivos. Digo, vamos a intentar todo. Creo que hay que hacer un trabajo Claro. por parte de todos, ¿vale? Sí, Creo que, exacto. sobre todo creo que hay que dejar de regañar a los pacientes. Sí, eso es importante. Y porque les podemos ofertar alternativas para que dejen de fumar, y si no quieren dejar de fumar, les explicamos las consecuencias y cada uno lo asume. Es como el diabético que sigue comiendo pasteles, o que Sí. se toma un helado También. con nata, caramelo y no sé. Pues Y es que luego es la porque insulina. somos libres, ¿no? Sí, Sí, sí. luego vas a ver la glicada y está por las nubes. Claro. Sí. Y luego tienes una glicada de 8. ¡Ay! Pues ¿Qué ha es que pasado? el helado no es bien. Y más o menos, ¿con qué síntomas nosotros debemos de... O sea, qué síntomas debemos de tener en cuenta a nivel demostrador para derivar o aconsejar acudir al médico a que, por ejemplo, le hagan una espirometría o realizarlo? Pues a ver, yo creo que fundamental, disnea de esfuerzo, ¿Mm? independientemente del esfuerzo. Por aquí esfuerzo, ¿qué consideramos un esfuerzo? Para Pues un traducírselo esfuerzo al es subir un paciente. tramo de escaleras. Vale. O no poder caminar al ritmo que camina tu pareja o tu amigo o la persona con la que has ido a la farmacia. Está claro que si tienes 75 años y un nieto de 2 años mini inquieto, que a lo mejor perseguirlo sea un poco heavy si no has hecho actividad física nunca. Pero el subir un tramo de escaleras o no poder caminar al ritmo de las personas de tu edad ya es un síntoma que hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta la tos, fundamentalmente de predominio matutino, que todo el mundo es la tos del fumador, o no. No todos los fumadores se levantan tosiendo, entonces un hecho de una tos persistente hay que revisarla porque se nos pueden pasar cosas muy gordas con esa tos. Vale, entonces estos serían los síntomas, básicamente, Sí. los respiratorios, un poco a lo mejor los signos. Es decir, el paciente que llega a la farmacia y lo primero que hace es sentarse Claro, y que sabemos que no es un problema articular. Claro, es que algo le pasa. Entonces, vamos a solucionarlo porque por suerte podemos resolverlo. O sea, Porque tiene disnea. Esa Claro, es que sensación. esa sensación que llega o que vienen con las bolsas de la compra y ya no pueden cargar con las bolsas de la compra. Muchos pacientes te cuentan en la consulta, le preguntas por la actividad física y te dicen, es que yo antes viajaba, pero es que ya no viajo. Porque no viaja, ¿y por qué no viaja?
No, porque total, si no puedo, luego no puedo, me tengo que quedar en el autobús porque no puedo hacer la excursión. Eso los médicos de atención primaria, vosotros que los conocéis tanto, porque al final somos animales de costumbres, ¿no? Y vamos a nuestra Sí, farmacia, ¿no? claro. A Sí, nuestro sitio, y de repente, pues, sin querer hablas, ¿no? De todo. ¿Y por Y qué no viaja? queriendo, y queriendo también. Pero ¿por qué no viaja, no? ¿O por qué no hace una excursión? ¿O por qué no va a la playa? Pues eso es porque está camuflando una enfermedad. Los pacientes minimizan los síntomas y te dicen, no, porque tal. Y si les rascas un poco te van a decir, no, es que me llevan a un pueblo y cuando tengo que subir la cuesta del pueblo ya. me hago y no sé por dónde voy. Yo tengo la farmacia en Cuesta y cuando llegan aquí es como, ¡ay, madre mía! Como creo que arriba, y tampoco está tan arriba, ¿no? Pero parece que les falte calle para Y Claro, poder pero llegar. a esos pacientes, por ejemplo, la siguiente pregunta sería si han estado expuestos a algún factor de riesgo, como si son fumadores o si han estado trabajando. No sé, a ver, igual debemos de dejar de preguntarle si son fumadores para evitar el rechazo a ir a Ujú. consultar y decirle, es que yo creo que se fatiga demasiado, porque yo subo y no llego como usted. A lo mejor, yo que sé, vaya a hacerse un chequeo, ¿no? O vamos a revisar qué está pasando, porque su amiga no viene fatigada, por ejemplo, ¿no? Claro, el comparar. El comparar con la de al lado. No sabemos, vamos a quitarle hierro a decirles que, claro, como fumas bandida, pues no puedes, pues ¿cómo no te vas a ahogar? No, vamos a quitarle ese hierro y a decirle, se fatiga demasiado. Ya. Vamos a revisar, ¿por qué no va y consulta y hacemos chequeo? Yo siempre comparo que cuando cumplimos los 40, vosotros no habéis llegado, pero yo que los he pasado, pero recientemente, ya me gustaría, pues cuando cumples, a todo el mundo nos da por correr. Porque hay que empezar a correr y lo primero que vas es al cardiólogo que te haga un electro y que te diga que no tienes una arritmia Y una y prueba que de a ver si esfuerzo. en Ya, una prueba de ya esfuerzo no tengo me cita. vaya yo a morir en la primera carrera. Ya. ¿Vale? Pues igual que hacemos eso, tenemos que hacer espirometrías y Ujú. ver cómo está mi salud pulmonar. Y a partir de ahí, oye, a correr. Claro, yo aquí con las Súper bien. espirometrías siento que al hacer una broncodilatación y que requiere una técnica concreta y con los problemas que tiene primaria ahora mismo de sobresaturación, entiendo que es un problema. Que por algún sitio hay que solucionarlo, desde luego que sí, pero A ver, entiendo yo que es un creo que problema. cuando seamos conscientes de lo que somos capaces de ahorrar, o no somos no conscientes nosotros, conscientes los estamentos superiores. Para el ministerio, quiero decir, la mortalidad cardiovascular es muy importante, el cáncer es muy importante, pero cuando seamos capaces de ver lo que seríamos capaces de ahorrar y de prolongar la vida de nuestros pacientes con una muy buena calidad de vida, creo que las cosas cambiarán. Pero creo que hay que empezar a tocar a las puertas superiores. Las puertas superiores, Sí, tipo ministerio, tipo vale. consejerías, que la patología respiratoria deje de ser el pariente pobre, porque realmente con una prevalencia de casi el 12% de enfermedad, ¿no creéis que está la cosa? Hombre, es que Sí, es un porcentaje importantísimo. Hablábamos antes del Es un COPD, porcentaje. hablábamos antes del COPDPS, porque Mm. ese es la prevalencia estimada, pero hay un diagnóstico brutal. Le he dicho a los escuchantes, a los oyentes, que pueden buscar qué es el COPDPS, Mm. pero ya que hemos hablado de él un par de veces, ¿qué es el COPDPS, Marta? Pues a ver, es un cuestionario muy, muy sencillo que te hace una serie de preguntas y te establece el riesgo o la probabilidad de tener la enfermedad. Sin embargo, y hay otros también mucho más sencillos, como puede ser una escala visual analógica de disnea, y es enseñarle un papel en el que el paciente valore de 0 a 10 cómo valora su fatiga. ¿Vale? Su Entonces te pone fatiga pues, realizando X actividades, realizando vida normal. vida Es normal. decir, el paciente que Vale. se fatiga haciendo las actividades de casa va a acabar consultando. Creo que la clave de cambiar el pronóstico de la EPOC es que podamos diagnosticar cuando empezamos con los síntomas. A partir de los 40, ¿no? Animar a hacer esas revisiones y pues se pueden hacer escalas diagnósticas, se puede hacer el COPD-6 que no necesita broncodilatación. El COPD-6 es muy, muy, muy fácil.
Y entonces es solo soplar, es como hinchar un globo. Dura 6 segundos, quiero decir, es muy rápido de hacer. Es que cuesta menos que hacer una glucemia a lo mejor. Claro, pues ya que estamos, porque hemos dicho que el CPDPS es un cuestionario que es relativamente sencillo, ¿no? Que se tarda muy poquito en hacer, que además pues, no requiere recoger datos personales, totalmente anonimizado. En el caso del COPD6 o COPD6 es un equipo, ¿no? Que es muy sencillito también de utilizar y que, como bien dices, nos da muchísima información y que además yo creo que es muy útil a los pacientes. Esto lo he comentado con algún compañero que me decía, no, yo cuando lo hago les digo que vamos a tomar la tensión de los pulmones para que el paciente lo entienda. O sea, aunque no sea eso, pero es como exponerle al paciente, que igual que decíamos antes, que la prevalencia de la hipertensión es alta y todo el mundo sabe lo que es su tensión, o sabe qué es ese dato y que existe ese dato, aunque no sepa traducirlo, hacer algo parecido con la evaluación pulmonar. Sí, yo creo que de verdad el COPD6, el COPD6 es muy sencillo y te da la información esa de la edad pulmonar, ¿vale? Que es un dato muy visual que el paciente va a interpretar. Tengo 50 años y mis pulmones tienen 80. Algo no va bien. Claro, ahí es cuando se van a asustar, bueno, asustar entre comillas, que Entre comillas, o les va a llamar la atención. alerta, igual ¿no? sin las comillas, es que ese miedo al que hacía referencia Irene, ¿tú crees que es una barrera para que el paciente vaya al médico o que podamos decirle, mira, esto hay que revisarlo? ¿Tú crees que el paciente, imagínate, un paciente joven de 45 años, que le determinamos que su edad pulmonar es la de un paciente, de una persona de 70? ¿Tú crees que es el miedo a un posible diagnóstico puede frenar al paciente? Fíjate, yo creo que en esos casos no. Con datos tan objetivos, tan visuales, no, porque va a decir, pues que me hagan una radiografía por lo menos. O que miren a ver qué me pasa. Y creo que sí que nos ayudaría a avanzar en el diagnóstico y mejorar el infradiagnóstico. Pero necesitamos cosas que la población entienda. La Claro. población va a entender que tiene un FEV1 del 40%. Porque ¿qué significa eso? Claro. Va a entender que tengo 45 años y que mis pulmones tienen 70. Sí, Pues hay que ir a lo básico, sí. Creo que hay que ir a las cosas, al final las cosas sencillas. No podemos avanzar todo lo que quisiéramos y que se hagan pruebas súper complejas. Creo que con cuestionarios o con estos, o cuando se implementen los espirómetros, yo qué sé, pues ahora todos llevamos en la muñeca el relojito, el cuentapasos, yo también lo llevo, el cuentapasos diario, ay, que tengo que hacer los círculos, que no acabo de rellenar el círculo. Estamos con, pues, y ahora con el COVID, que ya los relojes tienen la saturación, pues ya digo que se están desarrollando espirómetros para poder descargar una aplicación y que tú te puedas hacer pruebas de función pulmonar con tu propio móvil. Con lo cual yo creo que esto nos ayudará mucho. Eso habrá camino, la verdad, habría camino para empezar a verlo desde otro punto de vista. Exacto. Y Marta, no hemos hablado todavía de sistemas de inhalación ni de farmacología, pero el sobreuso de SABA es un problema, sobre todo en pacientes que vienen pues de asma, ¿no? Y que vuelven de un infradiagnóstico de la patología. ¿De cuánto tiempo disponéis en consulta un poco para repasar con los pacientes el funcionamiento de los inhaladores que prescribís? Qué buena pregunta. Esto te cuento. ¿Te cuento la teoría o la verdad? La verdad. Aquí se viene a decir la verdad, Marta. Sí, porque igual lo que decíamos antes, la realidad de primaria más o menos, sí. yo creo que la conocemos todos, está súper extendida, que no tiene tiempo absolutamente de nada. Ahora nosotros, yo por ejemplo, tengo en torno a, le puedo dedicar 2 minutos máximo a revisar técnica inhalatoria, pero sí que tengo la suerte de tener una consulta de enfermería que cuando hay un paciente con mal control, pese a llevar un tratamiento que en principio es correcto, sí que los paso a que lo revisen. Ocurre mucho con el asma grave. Entonces, el papel de enfermería también es fundamental. Es fundamental aquí también. Igual que enfermería se ha concienciado mucho con la patología cardiovascular y en todos los pueblos hay una ruta del colesterol y les miden la tensión y les explican cómo el proceso de la insulina, tal cual, pues tienen que también manejar inhaladores. Es cierto que hay 100.000 dispositivos, pero hay un dispositivo bueno para cada paciente y solo tienes que encontrarlo. Porque tenemos fármacos fantásticos y el problema suele ser en general el dispositivo.
y facilitar que el paciente cumplimente, porque la adherencia es malísima. Es horrorosa. Es horrorosa. Es horrible. Lo decimos. Es horrible, es horrible. No, pero porque además las pastillas todos tenemos claro que es un tratamiento. Los inhaladores no los tenemos tan claros. Ya, es como no pasa nada si no me lo Es tomo. me encuentro bien, y como me encuentro bien, no me lo tomo. Porque es que me encuentro bien. ¿Y crees que el Claro. farmacéutico también es útil para apoyar desde vosotros a la consulta a repasar el uso de estos inhaladores? Además de, como ya hemos dicho, que enfermería lo hace perfectamente y lo hace muy bien, pero que a veces pues vienen desde vuestra consulta y vienen directamente a recogerlo, en muchos casos, ¿no? Sobre todo al inicio. No, sería, o sea, creo que jugaríais un papel de actores y actrices principales, ¿no? A ver, nosotros lo hacemos realmente. Bueno, yo personalmente, muchos lo hacemos. Yo tengo aquí una caja llena de inhaladores placebo que uso para poder pues explicarles cuando vienen con uno o cuando creo que no lo hacen bien. O cuando... Yo diría, Eso yo sería diría que en ideal. todas las farmacias se hace por lo menos en la primera dispensación. Sí. A lo mejor en las ¿Tú crees que no? dispensaciones siguientes empezamos a flojear y es donde tenemos que ser más insistentes. A ver, yo creo que cada vez que se prescribe se debe recordar, igual que cada Sí. vez que viene a consulta, porque yo Compartir, repito claro. la técnica cada vez que vienen. Pero claro, yo a lo mejor los veo cada 3 meses, cada 6 meses o una vez al año. Y de vez a ellos se les olvida. Hubo un programa en Andalucía que me pareció que era fantástico, porque en las farmacias están las pantallas estas donde sale día del no sé qué, controle su Sí. tensión, tal. Entonces estaban todos los dispositivos, era una pantalla táctil, que yo creo que ahora ya no hay muy poca gente que no sepa manejar una pantalla táctil, y salía tu dispositivo y le dabas y te lo explicaba. Mientras esperas Sí. a que te toque, pues tampoco estaría mal, ¿no? Ahí poder revisarlo. Es cierto que los inhaladores llevan todos un código QR ya, que puedes volcar la información, pero también va a depender de la edad del paciente que utilice eso, porque yo no veo a una persona de 85 años descargándose un QR. Ya. A ver No. cómo se hace. Entonces creo que el papel del farmacéutico, porque además tenéis esa maravillosa relación con ellos, porque somos como clientes habituales, es como la tienda del barrio. Sí, Que sí, sí. igual vas a por una crema hidratante que a por el fármaco, a por el tratamiento que te toca. Entonces se establece mucha relación. Sí, Y sí, podríais sí. ayudar un montón, y cada vez que lo recojan, repasar. Y ahí es importante repasar. A mí me gusta siempre, bueno, yo es que soy muy insistente con eso, pero porque en particular como que me especializa un poquito más en ese punto, se puede decir, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo lo disfruto cuando viene alguien, porque yo estoy en un pueblo. Entonces, no es habitual. Antes estaba al lado de un centro de salud y cada día explicaba el inhalador 10 veces. Pero ahora cuando viene alguien es que hasta me gusta. Es como, espera, no te vayas. Voy a explicártelo. Claro, yo creo que... Pero claro, depende, esto es algo que haces tú. Claro, entonces, pero lo que yo intento Hombre. transmitir es que el resto de compañeros vean la importancia de esto y hasta dónde podemos llegar con tan solo, como tú dices, 2, 3 minutitos cada vez que viene ese paciente. O sea, con el poco tiempo, todo lo que le puedes dar, se puede decir. Es que le vas a cambiar. Transmitir eso la también vida. a nuestros compañeros farmacéuticos, la importancia de eso. Les cambias la vida. Cuando el paciente hace bien el tratamiento, su vida mejora. Y nuestro objetivo es que hagan la vida que quieren hacer. Si antes del diagnóstico no corrían maratones, con el diagnóstico no los van a correr. ¿Vale? Pero sí van a hacer la vida que quieran hacer. Sí. Que quieren ir al parque o coger a sus nietos en brazos o a sus hijos. Quiero decir, es que hay que romper también la imagen del paciente POC, 85 años, Sí. que no sale de casa. No, la EPOC se diagnostica a partir de los 40. Ya. Qué miedo. Entonces, Qué miedo. claro, no, es que esto es Claro, así. justo. Entonces hay que cuanto Es una antes realidad. diagnostiques, antes vamos a mejorar. Sí, pero que la gente no lo piensa. No, es que la salud pulmonar no existe. Totalmente. Ahí te doy la razón. La salud pulmonar no existe. Existe, y bueno, vamos a englobarnos dentro de la salud global, la importancia de la actividad física para cualquier cosa, igual, y sobre todo para intentar mejorar la adhesión al tratamiento. Porque una cosa es el tratamiento y otra es la medicación de rescate. Y la Hablamos medicación de antes. rescate
es un signo, el uso de medicación de rescate es un signo de mal control. Sí. Y algo estamos haciendo mal, o el tratamiento no es adecuado o el paciente no lo está haciendo bien. Antes, Irene y yo somos dos farmacéuticos bastante implicados, yo creo, en salud respiratoria, y alguna vez hemos comentado con compañeros, tal, y preguntábamos, a ver, ¿cuántos inhaladores de rescate, salbutamoles, de estos que hemos hablado antes, pensáis que puede utilizar el paciente con máximo al año y que esté controlado? Y empezaban, bueno, pues tiene prescrito 1 y lo retira todos los meses. O tiene prescrito tanto, 2 envases de salbutamol al año, más de 2, ya es un paciente que está mal controlada la patología. Y perfecto lo que dices sobre que o puede ser que el tratamiento no esté siendo efectivo o que el paciente esté usando mal el inhalador y que estemos tirando todos el dinero y la salud del paciente a la basura. Sí, porque al final es cierto que el paciente paga muy poco por el inhalador, pero al Sistema Nacional de Salud le cuesta sus dineritos. Muchísimo dinero nos cuesta. De 50 a 70 y tantos euros por inhalador. Entonces, más de 2, yo estoy contigo, más de 2 salbutamoles al año, ese paciente no está bien controlado. Sí. Y ese paciente hay que revisarlo. Sí, eso es bueno. Y para eso yo creo que vosotros como farmacéuticos tenéis la clave porque... Y porque lo estamos ahí, lo vemos. O sea, sabemos si el paciente se lleva más de 2. Es que lo sabemos porque al final vienen, se pueden saltar algún día en la farmacia porque están de vacaciones o por cualquier cosa. Sí. Pero vamos, que tú el control lo llevas. Así que sí. Por eso es que creo que es fundamental que vayamos de la mano. Y cuando te dicen, no, este no me lo llevo porque no me hace nada. Claro. Y eso lo hemos escuchado, dicho, no, esto no puedes seguir así. Tú no puedes dejar de utilizar el tratamiento que de verdad es el que te está tratando la patología. Claro. Porque el problema es que el paciente no lo percibe. Claro. Yeah. Pero eso es un fallo, eso es un fallo educativo o formativo nuestro, de los sanitarios. Sí, porque yo creo que es un fallo formativo de los sanitarios. Se le puede olvidar al paciente, porque igual hay estudios que dicen que los dispositivos de inhalación, cuando el paciente sale de la consulta del neumólogo o de la enfermera o de la farmacia, sabe usarlo. Pero que a los 15 días ya ha introducido 3 fallos. Mínimo. 15 días. O sea, por eso la importancia de la dispensación bien hecha es clave y que concienciemos del buen uso del dispositivo. Es fundamental y sobre todo de la adherencia y de explicar que esto es un tratamiento tan importante como la pastillita de la tensión. Yo les pongo el ejemplo de que la pastillita, ellos cuando tienen la tensión alta, hay muy pocos pacientes, salvo que se pongan en crisis hipertensivas, que tengan sintomatología. Realmente la hipertensión no te da sintomatología. Fíjate, incluso con más razón, porque esto sí te va a evitar la sintomatología. Claro, entonces esto, y si no te la evita, no pasa nada. Consultas y cambiamos. Hasta que encontremos el dispositivo, porque al final es encontrar el dispositivo perfecto para el paciente indicado. Totalmente de acuerdo, Marta. Aquí voy a meter, me vais a permitir una pequeña cuñita, porque en farmacia tenemos, aparte de que recursos digitales, físicos, estas reglas de sobreuso de esa y tal, para todos los farmacéuticos que nos estén escuchando, añadimos que hay una formación época que es fantástica. Hay una formación de sobreuso de SABA y una herramienta de sobreuso de SABA, una formación César, todo esto en CEFAC, que son excelentes. Os la recomiendo a todos, echadle un vistazo, por favor. Estoy contigo. Bueno, pues si os parece bien, que ya nos vamos un poco pasados de hora, Guillermo, que siempre te gusta ir darle más tiempo. Perdón. Yo ya os había advertido que si me teníais que callar... Si no, es que Guillermo pregunta más de lo que... Eso es algo recurrente del programa, Marta. Es todo culpa mía. Y luego verás en las siguientes. Bueno, pues vamos a pasar al juego de bulo y verdad. Para rematar la parte de comentarios, ahora viene una dosis de juego. Así que, Marta, te explico. Vamos a hacer una afirmación, o bien dirigida a ti o a uno de nosotros, y hay que decir si es un bulo o una verdad sobre la EPOC, ¿vale? Empiezas tú, Guillermo. Marta, va contigo. La EPOC es una enfermedad solo de gente mayor. Bulo total. Diagnóstico a partir de los 40 años. Si con 40 años eres un niño, Guillermo. Un chaval, ¿eh? Los 40 son los nuevos 30. A Guillermo le quedan 5 meses para hacerse el chequeo general. Venga, seguimos. Guillermo, te pregunto. Venga.
Como el vapeo es menos dañino, reducirá el número de pacientes EPOC en los próximos años. A ver, ¿por dónde empiezo las falsedades? Eso de que el vapeo es menos dañino está por ver. Todos conocemos lo del 90% más sano y todos estos cuentos que nos están queriendo vender la industria, pero de ahí a la realidad va un trecho enorme. Que ojalá se reduzca el número de pacientes EPOC, pues ojalá, pero no podemos decir en ningún caso que esta frase es cierta. Ni que el vapeo sea menos dañino, ni que vaya a reducir el número de pacientes EPOC en los próximos años, porque quizás incluso los pueda aumentar, llegado al caso. No hemos llegado como para poder comprobarlo, como bien. No hemos llegado. Si es que hace apenas 20 años que los cigarros electrónicos, los vapeadores, están en el mercado. Por eso que... Bueno, Marta, voy a por ti. Venga. La EPOC solo afecta a los pulmones. Mentira también. A ver, la EPOC tiene un componente de inflamación sistémico muy importante. ¿Vale? Entonces, afecta, sobre todo se relaciona con patología cardiovascular. Tened en cuenta que por centrarme solo en la cardiovascular, la caja torácica cabe lo que cabe y nadie explota, ¿vale? Una de las características de la EPOC es que el aire se queda atrapado dentro de los pulmones, entonces el corazón pierde parte de su capacidad de contraerse porque no tiene espacio. Claro. Porque está ocupado por aire. Entonces, no solo afecta a los pulmones, afecta a muchas partes ya te digo, inflamación sistémica que se demuestra con elevación de marcadores inflamatorios a tope y sobre todo se ha relacionado con mortalidad y patología cardiovascular. Y a nivel psicológico, yo creo también. A nivel psicológico porque está muy relacionado Calidad de también vida. con la calidad de vida. Si tú tienes una mala calidad de vida, va a aumentar la prevalencia de depresión y de ansiedad porque te ahogas y eso debe de ser una sensación horrorosa. Pues como lo has hecho también, Marta, voy a seguir contigo. Venga, estás a tope. El único tratamiento de la EPOC es farmacológico. Falso también. El tratamiento farmacológico es la base del tratamiento, pero es fundamental la actividad física y la rehabilitación respiratoria, que hay en muy pocos sitios, pero tenemos que ayudar a que nuestros pulmones, a trabajar la musculatura que respira. Y para eso os voy a dar dos trucos súper básicos. Que hinchen globos, porque trabajas los músculos expiratorios, lo que tienes que hacer es vaciar el pulmón para poder coger después mayor cantidad de aire. Y con una botellita de agua pequeña y una pajita, burbujas como a los niños pequeños, igual que reñimos a nuestros hijos cuando hacen burbujas, ¿no? Con la bebida, pues esto mientras ven la tele y que caminen al menos 30 minutos todos los días. Es fundamental la actividad física y la rehabilitación para mejorar la musculatura. Es que no hemos hablado de fisioterapia respiratoria y no vamos a hacerlo, Irene, porque me matarías. Pero para todos aquellos quienes estéis interesados, por favor, buscad información sobre fisioterapia respiratoria, porque como está explicando ahora Marta, hay algunos ejercicios que son muy sencillos, son súper útiles. No hace falta tener un incentivador respiratorio, quiero decir, se pueden hinchar globos, aunque yo siempre digo que cuidado con los de los chinos o con los pequeñitos, que esos son muy difíciles de hinchar y ya puedes tener bien el pulmón, pero eso no lo hinchas y para atrás. Pero sí que eso, hinchar globos y hacer burbujas. Importante. Irene, voy contigo. Los inhaladores se usan todos igual. Clic, clic y aspirando. A ver, déjame que piense. Falso. No, cada uno tiene su truquito, ¿eh? Y para hacer un poquito ahí de propaganda, los podéis ver en mi perfil de Boticonsejos, que tengo algún vídeo que otro sobre cómo utilizarlos. Un par de ellos, ¿no? Alguno. Bueno, pues si os parece bien, vamos a pasar a la noticia especial, porque picante tampoco. Hoy no toca picante. Vamos a ello. Bueno, y para terminar, vamos a hablar sobre una noticia en donde aparece en un periódico sobre neumología, donde Imanol Arias, el actor, se mete en la piel de un paciente con EPOC. Creo que es un corto, ¿verdad, Marta? ¿Tú lo has llegado...? Es un corto, ¿verdad?, en el que sometimos al pobre Imanol a una serie de pruebas para que se sintiera como
como un paciente con EPOC, pues bloqueando su capacidad para respirar, y le hicimos hacer ejercicio. La verdad es que como es un actorazo, lo hizo fenomenal. fantástico. ¿Y se puede ver en algún sitio? En YouTube yo creo que se puede ver. En YouTube se puede ver, porque si alguien lo quiere ver, porque la realidad es que cuando ves a pacientes con EPOC, es que a veces, cuando ya está más avanzado, no al principio, pero da impresión, porque ves la situación y dices, madre mía, es que se pasa mal también, porque los ves sufrir en el sentido de que les cuesta respirar o les cuesta andar, y esas cosas crean un sentimiento también de querer ayudar cuando realmente no puedes hacer más. Exacto. Pero de verdad es muy interesante verlo porque es muy gráfico. Pero nuestro objetivo es que nuestros pacientes EPOC no lleguen ahí. Claro, esa es la idea. Es que lo que estábamos, mira, así para resumir, yo creo que lo importante, como en la mayoría de patologías, todo lo que se coge a tiempo tiene solución, o se puede quedar paralizado durante un periodo de tiempo o alargar eso sin que vaya a más, que sería el caso del EPOC. En la EPOC lo que podemos es paralizar, ¿no? Dejar un poquito dormido, se puede decir, para que no vaya más. Entonces, en vez de tener 60, o sea, si empiezas con una EPOC a los 40, en vez de tener 60 ya no poder ni moverte, pues a lo mejor con 60 puedes llevar una calidad de vida relativamente normal con un buen tratamiento y realizando las cosas como tienes que hacerlas. Yo creo que no hay que tener miedo a enfrentarse un poco al diagnóstico o a la situación, ¿no? Y no hay que tener miedo a usar los inhaladores, porque esos inhaladores van a impedir que pierdas función pulmonar y a estabilizar, y va a impedir que acabes en la cama de un hospital. Totalmente de acuerdo. Ahí. Pues se han quedado muchas cosas por poder hablar. Hay que decir, Marta, que nos ha encantado tenerte aquí, de verdad, porque tendrás un título de medicina, pero también sirves para todo esto. Coincido plenamente. Gracias. Yo aquí para lo que necesitéis. Podemos seguir charlando y hacemos una parte 2. Una parte 2. Seguro. Pues queda pendiente. Mira, pues ya segunda temporada. Ya segunda está. temporada, como Netflix. Como Netflix. Ya te tenemos fichada. Pues muchísimas gracias por compartir este episodio con nosotros. Recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita. Y si queréis mandarnos preguntas, podéis encontrarnos en nuestro canal de Telegram y en redes sociales como @doticonsejo y @docfarma. Podéis enviarnos notas de audio y participar en los próximos programas. Próximamente abriremos una nueva dosis, la dosis de compañeros, en la que pondremos vuestros audios dando vuestra opinión sobre los temas que estamos tratando. Eso sí, os vamos a pedir que no sean audios muy largos, con mucho 1 o 2 minutos, y que tengan buena calidad de sonido, ¿de acuerdo? Y por supuesto, siempre podéis encontrarnos en @, la diferencia está en la dosis.